Jake compra una propiedad de alquiler. Marcus invierte el mismo dinero en fondos indexados. Ambos creen que tomaron la decisión más inteligente. Ambos se equivocan porque uno de ellos olvidó contar las horas y el otro olvidó contar los ceros. Y cuando realmente haces los cálculos a lo largo de 20 años, la diferencia te revolverá el estómago. Seamos justos. Jake y Marcus tienen $50,000 ahorrados. Ambos ganan $55,000 al año. Tienen la misma edad, viven en la misma ciudad y tienen el mismo punto de partida financiero. La única diferencia es lo que hacen con esos $50,000. Jake los usa como un pago inicial del 20% para una propiedad de alquiler de $250,000, una modesta casa de 3 habitaciones en un buen vecindario. Obtiene una hipoteca a 30 años con un interés del 7%. El pago mensual de su hipoteca es de unos $1,330. Encuentra un inquilino dispuesto a pagar $1,800 al mes de alquiler. En papel, eso representa $470 al mes de ganancia antes de gastar un solo dólar en cualquier otra cosa. Jake se siente como un genio. Marcus toma los mismos $50,000 y los deposita en un fondo indexado del mercado de valores total. Sin apalancamiento, sin inquilinos, sin llaves que entregar. Configura una aportación automática de $300 al mes y no vuelve a pensar en ello. Sus compañeros de trabajo le preguntan en qué está invirtiendo. Él responde, fondos indexados. Ellos asienten cortésmente y cambian de tema. Nadie está impresionado. El primer día, Jake tiene una casa, un inquilino y una historia que contar en las cenas. Marcus tiene una cuenta de corretaje y un correo electrónico de confirmación. Ni siquiera se acercan en términos de cómo se siente. Pero los sentimientos y las matemáticas son dos cosas muy diferentes. Durante los primeros años, Jake vive el sueño del propietario. Los cheques de alquiler llegan a su cuenta el primer día de cada mes. Pasa por su propiedad de camino al trabajo y piensa, eso es mío. Deduce los intereses de la hipoteca y la depreciación en sus impuestos, reduciendo un par de miles de dólares de su factura de impuestos cada año. Está construyendo capital con cada pago de la hipoteca. Observa cómo las casas comparables en el vecindario aumentan de valor. Todo en esta inversión se siente real, tangible e inteligente. Marcus, por su parte, inicia sesión en su cuenta de corretaje una vez al trimestre. Ve que el número sube un poco, luego baja un poco, y luego sube un poco más. El primer año, sus $50,000 crecen a unos $55,000. El segundo año, tal vez a $61,000. No parece que esté pasando nada. No hay llaves en su bolsillo. Ningún inquilino le envía mensajes de texto. Ningún activo que pueda señalar desde la ventana de su auto. Solo un número en una pantalla. Los amigos de Jake le preguntan por la propiedad. Los amigos de Marcus no le preguntan por nada. Solo la validación social hace que Jake sienta que está ganando por goleada. Veamos los números hasta el tercer año. Ya Jake ha recaudado aproximadamente $64,800 en alquiler. Los pagos de su hipoteca suman unos $47,880. Eso deja $16,920 en flujo de caja bruto. Suena genial hasta que restas todo lo demás. Los impuestos a la propiedad rondan los $3,000 al año. El seguro suma otros $1,500. Ya reemplazó un calentador de agua por $1,200. Arregló una gotera en el techo por $2,800 y lidió con un mes de desocupación entre inquilinos que le costó $1,800 en alquiler perdido más $600 para limpiar y volver a anunciar la propiedad. Administración de la propiedad. Jake lo hace él mismo para ahorrar dinero, pero eso significa llamadas telefónicas a las 10 de la noche, mostrar la casa los fines de semana y coordinar reparaciones durante su hora de almuerzo. Después de todos los costos reales, el flujo de caja neto real de Jake en 3 años es de alrededor de $2,000 a $4,000. No los $16,920
que se veían también en una servilleta. Y eso sin contar ni una sola hora de su tiempo. Marcus, mientras tanto, ha invertido $50,000 más $10,800 en aportaciones mensuales, con un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 10%. Su cartera se sitúa en unos $76,000. Dedicó 0 horas a administrarla. 0 llamadas telefónicas, 0 emergencias. Pero Jake todavía tiene el apalancamiento trabajando a su favor. Su propiedad de $250,000 se ha apreciado tal vez un 3 a 4% al año, y ahora vale alrededor de $270,000 a $280,000. Su patrimonio, la diferencia entre lo que vale la casa y lo que debe, ha crecido a aproximadamente $55,000 a $65,000. Eso es riqueza real, y provino en parte de usar el dinero del banco. Ese es el poder del apalancamiento, y es la única ventaja que los inversores en acciones no pueden replicar fácilmente. El cheque del alquiler es el número del que todos hablan. Es el número en la miniatura de YouTube, el número en la reunión de bienes raíces, el número del que tu amigo propietario presume en la barbacoa. De lo que nadie habla es de todo lo que se descuenta de ese cheque de alquiler antes de que realmente te quedes con algo. Desocupación. La propiedad de alquiler promedio permanece vacía aproximadamente un mes al año. No es un desastre, pero es el pago completo de una hipoteca con 0 ingresos para cubrirlo. Y cuando un inquilino se va, pagas por limpieza, reparaciones menores, tarifas de publicación y tu propio tiempo para evaluar y mostrar la propiedad, mantenimiento y reparaciones. La regla general es presupuestar del 1 al 2% del valor de la propiedad por año para mantenimiento. En una casa de $250,000, eso es de $2,500 a $5,000 anuales. Algunos años es el arreglo de un grifo de $200. Otros años es un reemplazo del sistema de climatización de $7,000 que no viste venir y no puedes posponer porque es agosto y tu inquilino amenaza con irse. Gastos de capital. Los techos duran de 20 a 25 años. Las calderas duran de 15 a 20. Los calentadores de agua duran de 10 a 12. Estos son costos futuros garantizados y vienen en bloques de $5,000 a $15,000. Si no estás reservando dinero todos los meses para esto, no estás dirigiendo un negocio. Estás dependiendo de la suerte. Administración de propiedades. Si Jake contrata a un administrador, eso es del 8 al 10% del alquiler mensual que desaparece de inmediato. Aproximadamente de $150 a $180 al mes. Si lo administra él mismo, está trabajando en un empleo a tiempo parcial por el que no le pagan. De cualquier manera, cuesta algo. Y luego está el único riesgo del que a nadie le gusta hablar: los malos inquilinos. Un inquilino que deja de pagar y conoce el proceso de desalojo puede costarte de 3 a 6 meses de alquiler perdido más honorarios legales. Ese único evento puede borrar la ganancia de todo un año o más. Nada de esto aparece en la cifra de flujo de caja de $470 al mes. Pero eventualmente sale a la luz. Para el 5º año, Jake está inmerso en la realidad de ser propietario. Va por su tercer inquilino. Reemplazó el techo por $8,500, lidió con una emergencia de plomería que costó $1,400 y pasó un mes con la propiedad vacía entre inquilinos. Subió el alquiler a $1,950, lo cual ayuda, pero sus impuestos a la propiedad y el seguro también han aumentado. Su rentabilidad real de efectivo sobre efectivo, el dinero que se embolsa en relación con el dinero que invirtió, ronda entre el 3 y el 5% después de todos los gastos reales. No está mal, pero no es el rendimiento del 15 al 20% del que les habló a sus amigos en la barbacoa. Marcus sigue sin hacer absolutamente nada. Su cartera ha crecido de $50,000 a aproximadamente $135,000 a $150,000 para el 7º año,
incluyendo sus aportaciones mensuales de $300. No eligió acciones. No intentó predecir el mercado. No hizo nada excepto no tocarlo. El crecimiento compuesto está empezando a acelerarse. Las ganancias sobre sus ganancias ahora están generando más riqueza nueva cada año que sus aportaciones originales. Esto es lo que está sucediendo bajo la superficie. La riqueza de Jake está creciendo, pero crece lentamente después de los gastos y requiere atención constante. La riqueza de Marcus está creciendo en una curva, lentamente al principio, luego más y más rápido. El interés compuesto es aburrido durante los primeros 5 años y asombroso durante los siguientes 15. Para el año 10, la propiedad de Jake vale aproximadamente entre $335,000 y $350,000. El saldo restante de su hipoteca es de unos $166,000. Eso sitúa su patrimonio en aproximadamente $170,000 a $184,000. A lo largo de 10 años, después de restar cada costo real, intereses hipotecarios, impuestos, seguros, reparaciones, desocupación, gastos de capital, el desembolso total de Jake, más allá del pago inicial original, es de entre $20,000 y $35,000. La cartera de Marcus, con aportaciones mensuales constantes de $300 y un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 10%, se sitúa en aproximadamente $165,000 a $180,000. Invirtió $50,000 por adelantado, más $36,000 en aportaciones. $86,000 en total. El resto es puro crecimiento compuesto. Y pasó exactamente 0 fines de semana arreglando algo. En el año 10, están sorprendentemente cerca en riqueza total. Jake podría estar ligeramente por delante gracias al apalancamiento. Pero aquí está el detalle. Jake también pasó cientos de horas administrando su propiedad. Asumió cientos de miles en deudas y concentró toda su inversión en un solo activo, en un solo código postal. Marcus se diversificó en miles de empresas y nunca perdió una noche de sueño. Aquí es donde la historia se separa por completo. Para el año 20, la propiedad de Jake vale aproximadamente entre $450,000 y $500,000. Su hipoteca está pagada o casi pagada. Su patrimonio está entre $400,000 y $500,000, dependiendo de la apreciación. Ha estado cobrando alquiler todo el tiempo, pero después de 20 años de mantenimiento, reparaciones, rotación de inquilinos, puestos, seguros y al menos una renovación importante, su ganancia neta total del flujo de caja podría ser de $40,000 a $80,000 por encima de lo que gastó, tal vez más en un mercado en auge, tal vez menos en uno estancado. La cartera de Marcus con un rendimiento anual promedio del 10% y aportaciones mensuales de $300. Sus $50,000 originales han crecido a aproximadamente $420,000 a $460,000. Eso es con aportaciones totales de $122,000 a lo largo de 20 años. Los otros $300,000 y pico son puro interés compuesto, sin deudas, sin inquilinos, sin llamadas telefónicas a las 2 de la mañana por una tubería rota. Cuando comparas el patrimonio neto, están en el mismo rango, en algún lugar entre $400,000 y $500,000 cada uno. Pero la forma en que llegaron allí es completamente diferente. Jake trabajó por el suyo, Marcus esperó por el suyo. Jake tuvo estrés, concentración de riesgo e iliquidez. Marcus tuvo volatilidad, pero liquidez y libertad. Y aquí está la parte que cambia las matemáticas drásticamente. Si Marcus aumentara su aportación mensual en tan solo $200, llevándola a $500 al mes, su cartera a 20 años salta a aproximadamente $550,000 a $600,000. Eso se debe a que, en el mercado de valores, aumentar tu aportación tiene un efecto multiplicador a través del interés compuesto.
En bienes raíces, aumentar tu inversión generalmente significa comprar otra propiedad, asumir otra hipoteca y duplicar tu carga de trabajo. Si solo te mostrara las desventajas de los bienes raíces, estaría haciendo lo que hace todo influencer del mercado de valores. Las acciones tienen riesgos reales que a la gente le encanta pasar por alto. La volatilidad es brutal. En 2008, el mercado cayó aproximadamente un 37%. En marzo de 2020, cayó un 34% en un solo mes. Si Marcus tuviera $150,000 en su cartera y viera cómo cae a $95,000 en unas pocas semanas, eso no es un número en una pantalla, es algo que te revuelve el estómago. Y los datos son claros. La mayoría de los inversores minoristas venden por pánico durante las caídas y vuelven a comprar después de la recuperación, consolidando pérdidas en el peor momento posible. No hay flujo de caja. A diferencia de una propiedad de alquiler, los fondos indexados no te envían un cheque mensual que puedas gastar. Los dividendos existen, pero en un fondo del mercado total, estás viendo un rendimiento de tal vez 1,5 a 2%. Sobre $150,000, eso es alrededor de $200 al mes. Eso no reemplaza los ingresos de nadie. Sin apalancamiento. Marcus usó $50,000 para controlar $50,000 en activos. Yada usó $50,000 para controlar $250,000 en activos. Ese apalancamiento de 5-1 es poderoso cuando los valores de las propiedades aumentan. Y es la razón principal por la que los bienes raíces crean más millonarios que el mercado de valores en muchas encuestas. Y no hay magia fiscal como la depreciación. Los inversores inmobiliarios pueden deducir la disminución teórica del valor de su edificio de sus ingresos imponibles, incluso si la propiedad en realidad se está apreciando. Ese es un refugio fiscal legal al que los inversores en acciones simplemente no tienen acceso. Los bienes raíces ganan en situaciones específicas e identificables. Si estás en un mercado donde la relación alquiler-precio es fuerte, lo que significa que el alquiler mensual es al menos del 0,8 al 1% de la compra. Las matemáticas del flujo de caja juegan a tu favor desde el primer día. Si estás dispuesto a tratarlo como un negocio, no como un trabajo secundario. Evaluando a los inquilinos cuidadosamente. Presupuestando para gastos de capital. Construyendo sistemas. Los rendimientos pueden superar a las acciones, especialmente con el apalancamiento. Si utilizas estrategias como el house hacking, viviendo en una unidad y alquilando las otras, puedes reducir tus propios costos de vivienda a casi cero mientras construyes patrimonio. Eso es algo que el mercado de valores simplemente no puede hacer. Y si entiendes los intercambios 1031, que te permiten diferir los impuestos sobre las ganancias de capital reinvirtiendo las ganancias en una nueva propiedad, puedes hacer crecer tu cartera de bienes raíces libre de impuestos de formas que los inversores en acciones no pueden replicar sin cuentas de jubilación. Los bienes raíces no son una mala inversión. Son una inversión malentendida. Jake y Marcus se alejaron de esa decisión pensando que estaban haciendo la jugada inteligente. Jake pensó que los bienes raíces eran el camino comprobado hacia la riqueza. Marcus pensó que el mercado de valores haría el trabajo por él. Ninguno de los dos se sentó realmente a trazar lo que esto cuesta en dólares, en tiempo, en estrés y en riesgo a lo largo de 10 o 20 años. La verdadera trampa no son los bienes raíces y no son las acciones. La verdadera trampa es elegir cualquiera de los dos, basándose en un titular de YouTube, un clip de podcast o algo que dijo tu tío en Acción de Gracias sin haber hecho nunca los cálculos completos para tu propia situación. Y si te preguntas qué pasa cuando haces ambas cosas, cuando eres dueño de una propiedad e inviertes en el mercado al mismo tiempo, esa es una conversación completamente diferente. Y las matemáticas podrían cambiar todo lo que crees saber. Pero por ahora, la próxima vez que alguien te diga que los bienes raíces siempre ganan o que el mercado de valores siempre gana, hazles una pregunta. ¿Incluiste todo?
Porque la respuesta que incluye todo es la única respuesta que importa. Si esta comparación cambió tu forma de ver la creación de riqueza y los costos ocultos de invertir, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos profundizando en las estrategias financieras que otros intentan simplificar en exceso. Invierte en tu futuro. El próximo análisis de creación de riqueza se publicará pronto.